Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Mercado. Gracias por estar con nosotros. Antes de invitarte a que te quedes aquí, invitarte a que te suscribas a Bura Multimedia, invitarte a que actives las notificaciones e invitarte a que dejes tus comentarios. Necesitamos tus comentarios para poder tomar como referencia próximos temas que podemos tener en Poder y Mercado y en todos los podcasts que estamos generando desde Bura Multimedia. Hoy vamos a hablar en continuidad con el tema que platicábamos en la edición anterior con Alejandro Romero Ayala, pero hoy con mis compañeros Edgar Molina e Iris de Aguayo. ¿Qué significa este incremento al salario mínimo? Ya con datos vistos desde la realidad, más allá del análisis técnico meramente económico, tratar de platicarte datos que nosotros podemos aportar para entender en realidad cuál fue el impacto del incremento histórico del 12% al salario mínimo. Y aquí comenzamos. Y bueno, seguimos en esta edición de Poder y Mercado. Vamos a platicar hoy con Iris de Aguayo. ¿Cómo estás, Iris? Hola, yo siempre estoy bien. Buenas tardes. Edgar Molina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, días, noches, saludos. Oigan, les tengo un tema muy bueno. A ver. El tema es el famoso incremento al salario mínimo. A ver, el número es muy bonito. 12%. 12%. Qué bonito. A ver, hablar de 270 y tantos pesos diarios pinta, después de los 80 del neoliberalismo, pues lógicamente que pinta, Sí, ¿no? Claro. Sin embargo, yo lo que quiero plantearles a ustedes hoy son 3 ideas y quiero conocer su opinión. Y va la primera idea. Pero son 400, ¿no? ¿Cómo quedó? En la frontera 300, okay. Casi 380 y tantos, en una franja fronteriza que no alcanzamos nosotros en Hermosillo. Sí o no, ¿no? Pero el resto del país nos quedamos con esos 278 más o menos pesos. A ver, pero una primera idea que les quiero plantear, porque aún incluyendo el incremento del salario en la frontera, cuando inicia el Tratado de Libre Comercio, una de las principales críticas que se hacía al Tratado de Libre Comercio por parte de aquel entonces la izquierda mexicana era que nos iban a someter a una competencia completamente desleal. Porque en México se ganaba en un día lo que en Estados Unidos se ganaba en una hora. Uh-huh. Le estoy hablando de 1994, Sí. cuando el salario mínimo neoliberal era muy bajito. Bueno, la primera idea que les quiero plantear hoy, con el incremento histórico jamás visto del universo universal, seguimos igual. Es lo mismo. Está igual. Sí. Está igual. Uh-huh. Entonces, este famoso incremento del salario mínimo no mejora la calidad de vida necesariamente. Solamente simula un incremento que nos deja en el mismo rango. Lo que en Estados Unidos ganas en una hora de trabajo, aquí lo ganas en un día, esos 15 horas. Uh-huh. Entonces, y volteando hamburguesas. Sí, exactamente. ¿No? Sí. ¿A quién beneficia? Al gobierno, porque va a recabar más impuestos. Que ese es el tema que tiene que ver con el ISR y la tablita del ISR que no cambiaron en este año, ¿eh? Así es. Entonces, hay más impuesto recaudado, pero la calidad de vida del mexicano sigue más o menos en el mismo nivel, porque los productos todos se manejan en dólares. No, pero además, volvemos al tema, pues, ¿qué haces desde el gobierno para motivar que no haya inflación? Ok. Porque la inflación se genera desde acá, ¿no? La inflación en realidad, aunque hoy quieran disfrazar el tema, sí. La inflación es un tema. Porque lo manejan mucho de que por temas internacionales y que no sé qué cosas, ¿no? Sí, es que han convertido el tema inflacionario en dos inflaciones, ¿no? Uh-huh. La inflación que depende de asuntos estructurales, oferta y demanda, Uh-huh. y la inflación que depende del tema político monetario. Pero la que no se puede controlar es la política monetaria. Claro. Pero también, o sea, el impacto que tiene, pues estamos pagando, por ejemplo, más del 50% en la gasolina verde, Sí. que es la que, bueno, no sé cómo se llama. Es la de Bueno, menor y octanaje. más del 60% en la roja. Sí, la de mayor octanaje. O sea, son impuestos de un producto que se supone que es de todos los mexicanos, pero, y que se supone que era para las clases altas, las que tenían vehículo. Sí. Ahora, ¿qué impacta todo eso? El costo del traslado, Sí. el costo de la cadena productiva en sí, entonces no es un impuesto a cierta clase social. No, es a todos. Es a todos. Es a todos, especialmente en una realidad nacional donde el transporte urbano es un mito, ¿no? En todos los estados tienen problemas con el transporte urbano, unos mejor que otros, pero no hay un sistema de transporte urbano confiable más que el metro de la Ciudad de México. Ya ves los problemas que tienen ahora, ¿no? Entonces, si quisieras realmente controlar o disminuir la inflación, bájale para empezar ahí esos tipos de impuestos, pues, ¿no? Como en su momento lo dijo tu sensei. El señor Fernando Gerardo Noroña. Por razón, él lo dijo. razón. Ya se lo olvidó. No, Ya se lo olvidó. de hecho, él iba a las gasolineras y pagaba el costo de la Sí, gasolina. de impuestos. Sí, de impuestos, porque él no declaraba. Yo me acuerdo que iba a los supermercados, se compraba un gansito y un refresco y pagaba solamente el costo sin impuestos.
Él así Así decía. fue su campaña. Así fue, sí me ¿Ya se acuerdo. le olvidó? No, ahora quiere subir los impuestos para cobrarle más a los que más tienen. Pero fíjate, es muy curioso porque el caso que dice Iris Dea es el ejemplo claro. Aún en México la gasolina es más cara que en Estados Unidos. Ahorita, Exactamente. ¿no? Hay circunstancias donde no, pero Oye, ahorita sí. oye, ¿cómo ves? Oferta $29.99, ¿no? Digo yo, ¿qué es esto? Sí, ahora yo sé que depende de donde compres. Las Ujú. gasolineras hay donde te pueden costar 25, pero aún así estás hablando de más de $1 por litro. En Estados Unidos es el galón el que cuesta los $2, $3, ¿no? Exactamente. Que son casi 4 litros, un Eh, galón. Entonces, digo, nos juegan muy bien el dedo en la boca a nuestros queridísimos políticos y Políticos. funcionarios, pero en realidad la capacidad de compra del mexicano va en deterioro, Sí. totalmente. Ahora, ese es el otro punto que les quería compartir. Si ustedes buscan cuánto necesitaba ganar un mexicano, el salario mínimo en el 2017, que eran como 6,000 pesos, si no me falla la memoria, ¿cuánto necesitaría ganar un mexicano hoy para tener ese mismo capacidad de compra con el salario mínimo? Es más del doble. O sea, los mismos 200 y pico de pesos no te dan para alcanzar lo que necesitas tener para comprar lo mismo en el 2025 que en el 2006. La inflación se consumió la mayor parte de los incrementos salariales. Nuestros padres, yo creo que para ellos el tener terrenos, casa, patrimonio tenían mayor acceso, pues tuvieran o no tuvieran estudios Sí, universitarios, Ujú. ¿no? Y la mayoría de la gente lo tenía así. ¿Y ahora? sí. Ni Eso- con doctorado. Y estaba checando los salarios mínimos a nivel internacional comparados con los de Sí. México. Ya con estos cambios siguen muy abajo comparado a otros países de Latinoamérica, ¿eh? Costa Rica, Uruguay, Chile, Ecuador, Guatemala está arriba de México todavía. En salario mínimo. En salarios mínimos. Pero ahora Exactamente. la productividad. Ajá. Ese es un tema que Ese es México está totalmente de capa porque caída. una cosa es de que, súbanle. Y bueno, si va a estar subiendo la inflación, no tiene sentido estar subiendo el salario. Ujú. Pero por el otro lado es la productividad, porque Sí. ¿cómo le puedes pedir a un empresario que te pague más si no produces más? Claro. Si vas a trabajar incluso menos, estás pidiendo cada vez menos horas ahora. ¿Le tienen miedo a la tecnología? Sí. No, a propósito de cosas en las que se quieren meter, Edgar, Ujú. los sindicatos y nuestros legisladores locales, que son sindicalistas algunos, ya están pensando en legislar sobre la inteligencia artificial en las empresas, porque le tienen miedo. Ujú. Entonces, en vez de aprovecharlas para que sus trabajadores sean más productivos, se van a meter a legislar un tema que les va a complicar más la vida al empresario. Ujú. Si Entonces, fuera por la CTM, todavía existieran telégrafos, Claro. ¿no? ¿cómo? Para tener alguien sindicato ahí. Por supuesto. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo le piden a una empresa que sea más productiva, que el trabajador trabaje menos y le tienen miedo a la inteligencia artificial? No tiene lógica eso. Porque no entienden cómo funciona el tema de los ingresos, a final de cuentas. Y el salario mínimo en México es el ejemplo claro de que la política no entiende cómo es que funciona el enriquecimiento de la gente. Me preocupa mucho porque hay otro dato, además del hecho de que la inflación se ha consumido el aumento Todos del los poder aumentos. adquisitivo, y es un dato muy duro. Fíjate, esa gráfica que la voy a compartir ahorita para que Cintia nos ayude a verla. En el 2017, cuando el salario mínimo era de 80 pesos, el neoliberalismo, ¿no? En aquel entonces, solamente el 14,39% de la población mexicana ganaba un salario mínimo. 14%. Sí, Ok, es un porcentaje que no llega ni a 20 de cada 10, Sí. de cada 100, Sí, ¿ok? sí, ok. Ahora, conforme ha habido incrementos, ese porcentaje se ha ido aumentando. En el 2025, con este incremento del salario mínimo a 278.80, la cantidad va a superar el 38.5 del 2024. Es decir, Dale. Sigue ganando lo mismo, pues. al final de cuentas, Ujú. el incremento al salario mínimo no ha hecho que la gente gane más, sino que cada vez sea más gente la que gana el mínimo. Ujú. De manera que eso no es riqueza, Sí, eso solamente es jugar con los números. Sí, pues. pues que se Números metan en esa perversos. bolsita, pues, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Números perversos. Ahora, lo peor del caso es que el próximo año, y eso es lo que muchos trabajadores van a resentir el próximo año, como no se cambió la tabla del ISR, Ujú. el ISR a los trabajadores se les cobra dependiendo del monto que alcanzan por mes. Sí. Cuando estás en un monto menor a los 6,000 pesos, casi no pagas ISR. Cuando superas los 6,000 y pico, entras a la tabla del ISR y te empiezan a descontar. Quiere decir que el próximo año más del 40% de los trabajadores van a tener que ponerle el ISR. Entonces, por más que hayas ganado el 12% más,
vas a recibir a lo mejor lo mismo o quizá menos, porque es ISR, IMSS, Infonavit y todo lo demás, ¿no? Que fíjate, volviendo al tema de que la información es poder y de que invitamos al público a que se documente, yo estoy ahorita investigando el tema, no tengo todavía la certeza, pero sí tengo la certeza de que trabajadores del Estado, federales y estatales, ¿no? De Sonora y de la Federación, con este cobro del ISR, ellos tienen la posibilidad de declarar y pedir devolución de IVA. Sí. Entonces, no sé hasta dónde nosotros como personas físicas, a lo mejor no registradas, que a lo mejor tendríamos que registrarnos y ver de qué manera, como estos pequeños contribuyentes, ¿no? Sí. O algo así, que es muy fácil, pero a lo mejor pudiéramos tener esa utilidad, pues, de Puede que, ser. ok, te voy a pagar más, gobierno, pero ahora te voy a deducir el IVA. Me vas a tener que regresar y me lo regresas. No lo sé, pero deberíamos de estar analizando el tema porque en estos números ellos nada más están ganando, pues, claro. ¿no? Claro. ¿Y nosotros? Ahora, ¿a dónde se va todo ese ingreso que no está etiquetado, pues, o que no va de parte de los estados, sino directamente a la federación? No tenemos una información de la separación de estos ingresos y sobre todo el destino, porque vemos la danza de miles de millones de pesos que van y vienen, pero hay fondos ahí que dices tú, oye, no, sumas esto de aquí, esto de acá y no toca. Claro. Se baja y no toca, como dicen, pues, ¿no? Que algo también de eso está pasando en el fondo minero y en muchas otras cosas que se están yendo a la licuadora y que dices tú, bueno, ¿y dónde quedó lo demás? Pues, ¿no? Bueno, ese dinero es muy claro, ¿no? Va a los programas sociales primero, porque hay que ponerle más porque ahora las mujeres de 60 a 64 van a recibir un apoyo. Pero las becas universales de educación básica, que es un dineral que le vamos a dar. ¿Quién verifica que realmente esos cheques sean para personas que existen? Teníamos la herramienta de transparencia, pero nunca ha funcionado bien porque incluso cuando le preguntan a las autoridades federales, oye, ¿y los registros? Ay, es que no los tenemos completos. Tú puedes revisar en la página de la Secretaría del Bienestar la lista de beneficiarios por programa y puedes darte una idea de nombres. Sería un asunto de hacer una investigación, agarrar nombre por nombre, buscarlo y saber quién lo recibe. Si existe o no existe. Si existe o no existe, que ese es el gran tema. Y luego, en segundo, y el otro tema todavía más complicado, pues también se va en trenes y en refinerías y en aeropuertos, que el Tren Maya va a recibir un lanón el próximo año. Ahora, ¿quién está vigilando que este tipo de programas como el tren, como la refinería, como Pemex, como CFE, que siempre nos están reportando números rojos, quién está viendo o analizando la responsabilidad de las malas administraciones? La Auditoría Superior de la Federación. Ajá, ¿y qué ha pasado? Fíjate. Pero es que no falta que, no es necesario que chequen. Me estoy así mimetizando como el Conrado. No es necesario que chequen, Iris, no hay corrupción. Ajá. O sea, no hay necesidad. No hay necesidad. Ese es un tema muy, muy difícil que va a ser muy complicado. ¿Así está sí, bien? ¿Me vi como tú? perfectamente. Sí, okay, muy bien. Ya está aprendiendo. A ver, Iris, pon atención. Ok. Es que eso va a ser, yo creo, un golpe muy fuerte para el mexicano el próximo año y lo que queda de este sexenio. Descubrir que ya no va a haber quien diga. Porque, por ejemplo, ¿cómo podemos saber que los apoyos para el bienestar funcionan con Coneval? Ya no va a existir. Ya no está. Ay, ya no existe, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me dicen de que jóvenes por el futuro, 1 año, ¿no? ¿Dónde está la estadística de que esos jóvenes ya están trabajando o ya están estudiando? No está porque incluso ha sido todo un albur ese programa. En la realidad ese programa ha sido todo un albur. Es muy complicado. ¿Quién me asegura que el apoyo para los adultos mayores realmente lo está disfrutando un adulto mayor y no es rehén de su familia? Un tema que abordamos, ¿te acuerdas? A principios de año. Bueno, antes de las elecciones, el gran tema de que estaban siendo extorsionados los adultos mayores por parte de sus familiares para quitarle la tarjeta. ¿Dónde están las estadísticas de que la deserción escolar se ha reducido con todos estos programas de apoyo? Evidentemente no se ha reducido. Eso ya está más que demostrado. Ya lo dijo la CEPAL, ya lo dijo... Y eliminaron el organismo autónomo que tenía que ver con la calidad de educación, ¿no? Claro, que el Instituto de Evaluación de Calidad Educativa, tampoco. Entonces, la evaluación de esos programas, si ya se dieron cuenta que no están ayudando para evitar la deserción escolar, ¿ha habido un cambio? ¿Quién lo va a impulsar?
O sea, ¿quién nos va a responder por eso? ¿Es dinero tirado a la calle? Y yo creo que esto, Iridia, es precisamente lo que provocó y motivó la salida de Coneval. Porque cuando Coneval hizo su último estudio de pobreza, el del año pasado, antepasado, que dice 30 millones de mexicanos salieron de la pobreza y ¡ay, sí! ¿Por qué? Porque Coneval dice, bueno, pues con numeritos ya saldrían. Pero luego Coneval dice, al final en las anotaciones técnicas venía un punto que decía, creemos que es necesario ajustar los lineamientos porque, aunque en número, como con el salario, la gente está ganando más, les alcanza para menos. Lo que pasa es que eso fue el punto 5 de los últimos, del último informe que hizo Coneval. Ya no va a haber otro. No, mira. Entonces, difícilmente nos vamos a enterar. La gente se está dejando llevar por ese tema de los números. Con el salario está pasando eso. Y me quedo con lo que mencionaste tú como parte de los retos y también ya las necesidades que tenemos todos como sociedad para el 2025 en el trago amargo, Sí. el cual también está ya disponible para todos ustedes esta misma semana. El informarse la gente, ¿no? Sí. El empezar a contrastar información porque cada vez hay menos voces que van a estar hablando de estos temas. Todos van a irse por un mismo caminito de información. Cuando hay ese contraste, lo mencionaste tú, o son chayoteros o son en contra de la 4T, ¿no? Claro, También igual. claro. Entonces sí hay que contrastar muy bien. Y me acuerdo ahorita que con el asunto de Coneval y cuando me acordé de la mañanera del presidente, ¿con qué vacilada salió de tema de que ya no iban a medir la pobreza, no, sino que va a haber ahora la medición de felicidad, algo así, ¿te acuerdas? Iban a cambiar las mediciones de desarrollo económico. Sí. Ahora no íbamos a medir ya el PIB, porque Ajá. ¿para qué? ¿Para qué, no? La felicidad se va a Sí. medir. Entonces, hoy los mexicanos son felices y eso no lo podemos negar. Ajá. Ah, no, sí. Y siempre hemos destacado por ser el Aún país. y a pesar de las crisis y a todo. pesar ¿no? de Sí. todo, siempre hemos sido de los países más felices. Eso no es nuevo. Ahora, esto, junto con un incremento del salario histórico, es Ahora, mínimo histórico, ¿no? Sí. ¿a quién se lo están midiendo? Porque en la juventud aumentó el suicidio. Sí. En los niños nunca se había visto que los niños Temas se de quisieran depresión. suicidar y ahorita hay casos de niños que se quieren suicidar. ¿A quién le están midiendo la felicidad entonces? El salario mínimo. Ah, bueno, muy bien. Al final la intención era platicar con ustedes sobre este fenómeno del salario mínimo, porque yo creo que es muy importante compartir con nuestra audiencia que más allá de, yo sé que cuando platicamos con economistas no es tan sexy, ¿no? O sea, cuando los economistas suelen ser muy claros, suelen ser, Técnicos. a ver, número, tal, dato, incremento, pero después de platicar con Alejandro Romero Ayala dije, no, es que este tema se tiene que hablar también de una forma un poco más práctica y me pareció muy importante platicar sobre el impacto de la inflación en el salario, ya visto por nosotros, ¿no? Sí, fuimos sexys. Fuimos sexys. Sí, ay, gracias. Hoy fuimos sexys. Muy bien. Muchas gracias, Edgar Molina. Gracias. Muchas gracias, Iris de Boy. Gracias, me han dicho de todo menos sexy. No, su sexapil hoy iluminó Poder y Mercado. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, y con este sexapil de fin de año dejamos esta edición de Poder y Mercado, invitándote a que estés al pendiente de la siguiente temporada, donde seguramente vamos a estar abordando temas como este, temas donde podamos quizá tratar de colaborar contigo para que construyas una mejor condición financiera en tu vida, que tomes mejores decisiones. Por lo pronto, este fin de año te deseamos lo mejor, que te la pases excelentemente bien, salud y nos vemos el año que entra.